¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Vamos ya con el análisis de la victoria del Real Madrid 2 goles por 0 ante el Girona, que le permite a los blancos mantenerse en el coliderato de la liga. De entrada, Carlo Ancelotti dio buenas noticias, alineando un 11 con algunos recambios y por fin el técnico italiano apostando al descanso de algunos titulares. De esta manera, con el descanso de Rüdiger, de Valverde, incluso del propio Ceballos, el Madrid alineó con un 11 con las novedades de Brahim, también de Modric, que va a ser por supuesto parte central del análisis de esa gran victoria, y con la novedad sobre todo, y que fue sin duda además de la victoria, la mejor noticia que dejó el partido fue la titularidad de David Álava más de 400 días después. El austríaco volvió al 11 titular del Real Madrid y cuajó una buena actuación. Con la presencia de Modric en el centro del campo, bueno, el Real Madrid tuvo el balón en ese primer tiempo, más de un 70% de posesión, sin embargo, no cuajaba el juego ofensivo del Real Madrid, no tenía esa fluidez, sobre todo en el último tercio del campo. Hubo algunas ocasiones de Mbappé, de Vinicius, pero no tenían ese acierto de otros partidos, sobre todo el de Mbappé contra el Manchester City, por supuesto. Y de esta manera el Madrid fue cayendo como en un bache en el primer tiempo, donde, insisto, a pesar de tener el balón, no lograba terminar de transformar su dominio en el marcador. El Girona, un equipo que sabemos que suele jugar bien con el balón, esta vez se plantó en un bloque bajo y terminaba controlando las acciones del Real Madrid con esta defensa muy poblada del área, con un bloque muy bajo que, insisto, le complicaba al Madrid el juego ofensivo y que los principales ataques del equipo blanco en este primer tiempo fueron precisamente en acciones de contragolpe. Las pocas veces que el Girona se fue al ataque, incluso en algún balón parado, el Madrid aprovechó para contragolpear y allí sí aprovechar la velocidad de Mbappé, de Vinicius, del propio Brahim, pero el último toque fue quizás el punto negativo de ese primer tiempo, donde el Madrid falló en el último pase, en el último remate y cuando parecía que ya no íbamos al descanso con un 0-0, entonces apareció la genialidad, el genio croata que tiene el Real Madrid, que con casi 40 años sigue dándonos alegrías y joyas como esa que dejó en la jugada que comenzó en un saque de esquina y en esa segunda acción el croata Luka Modric bajó el balón con el pecho, pareció detener el tiempo y mandó ese remate a la escuadra que abrió el marcador y calmó quizás esa zozobra que había en el Bernabéu. A pesar de que el Madrid se fue con ventaja y con el dominio del juego y del tanteador al descanso, Carlo Ancelotti pareció no estar conforme con el primer tiempo del equipo. Y esta vez no fue por el sacrificio ni por el compromiso, porque se siguió manteniendo esa buena línea de los últimos partidos, sino que en ese dibujo que el italiano armó en el primer tiempo volvió a suceder lo que en algunas ocasiones hemos visto, en la cual Rodrigo ocupó la posición habitual de Jude Bellingham en esa banda izquierda y se juntó y algunas veces se obstruyó por allí con Mbappé, con el propio Vinicius, y el Madrid atacó demasiado por esa banda izquierda y le facilitó de alguna manera la defensa de esas acciones al Girona. En el entretiempo, como decimos, Ancelotti decidió mover a Rodrigo a la banda derecha, su posición habitual en esta temporada. Devolvió a Vinicius un poco más abierto a la banda izquierda, no tan por el centro con Mbappé, y le dio a Brahim esa posición, también ocupa el inglés, habitualmente como una suerte de media punta cuando el Madrid tiene la posesión, intentando encontrar un poco la fluidez para terminar de resolver el partido. Si bien el Madrid no sufría demasiado, pero es cierto que en el segundo tiempo hubo algo de incertidumbre. El Girona empezó a tener un poco más el balón y el Madrid no lograba liquidar el partido con el segundo gol. Vuelvo a insistir en la falta de definición que está teniendo el equipo blanco, salvo evidentemente esa gran actuación de Mbappé contra el Manchester City. Vinicius hizo un partido quizás de menos a más. Si bien es cierto que marcó el segundo gol que sentenció el partido en el tramo final, pero se le vio impreciso en algunas acciones, perdiendo varios balones. Mbappé tuvo 3 o 4 ocasiones para marcar y lamentablemente no pudo hacerlo. Y el Girón se aprovechó de esta incertidumbre, quizás a mediados del segundo tiempo, para tener un poco más del balón. Y si bien no ocasionó demasiadas, no creo demasiadas ocasiones de gol, pero es cierto que se sentía algo de incertidumbre en el partido. Ancelotti, cuando vio al equipo un poco más cansado, porque era quizás la dificultad, no solo enfrentar al Girona, sino un partido trampa porque se venía del cansancio acumulado contra el Manchester City en Liga de Campeones, incluso el subidón moral, que a veces genera algo de resaca tras eliminar al City y meterse entre los 16 mejores de la Champions. Esto a veces genera también un poco de resaca, de ya no tanto cansancio físico, sino una saturación mental o psicológica. Y es cierto que en ese segundo tiempo Ancelotti esperó hasta el 72, más o menos aproximadamente, para hacer los primeros cambios. Y allí sí refrescó un poco más el centro del campo, introdujo a Camavinga, Ceballos, con esto Tchouaméni pasó al centro de la defensa y luego me va a detener en Tchouaméni, que volvió a cuajar un buen partido.
Y el Madrid es cierto que volvió a tomar un poco más del control del partido, con pierna fresca, sobre todo Ceballos y Camavinga volvieron a acelerar un poco el partido. El Madrid había caído en una suerte de letargo allí, moviendo el balón muy lento y bueno, se terminó mandando en esa última parte del partido. A 15 minutos del final, Vinicius tuvo un remate al palo y demostró que se le suelen dar mejor últimamente las segundas partes de los partidos. Es cierto que en el primer tiempo, como decíamos, tuvo algunas imprecisiones, perdió muchos balones, pero cuando los rivales empiezan a cansarse, allí Vinicius parece como si fuese el minuto uno y volvió a desequilibrar por esa banda izquierda, otra vez con la potencia. Le dio la noche tanto a Arnau como a David López, los jugadores del Girona que cubrían ese sector del campo. Y es cierto que solo le faltó quizás ese último remate o ese último pase para Mbappé o para Rodrigo para liquidar el partido un poco antes. No obstante, Vinicius volvió a aparecer en el tramo final y se juntó en esa buena acción con Mbappé, que inició Modric dando el pase de salida para Mbappé y volvió a ser clave el croata en el inicio de la jugada. Y allí todo quedó servido para que Mbappé y Vinicius se juntaran, desbordaran con su técnica, con su velocidad. Y bueno, Vinicius recibió ese pase del francés en el área y definió con la puntera para ahí sí liquidar el partido. Una vez más, volvieron a celebrar como es habitual. Entre semana en el partido de Champions, veíamos a Vinicius imitando la celebración de Mbappé. En este caso fue al revés. Fue Mbappé el que imitó la celebración de Vinicius. Bueno, desestimando cualquier rumor tonto, cualquier comentario malsano que se quiera hacer sobre la lucha de egos o de envidias. Evidentemente, estos jugadores no solo se entienden muy bien en el campo, sino también fuera de él. Como decía, quería destacar el partido de Aurélien Tchouaméni, que volvió a ser importante en el centro del campo, con 8 acciones defensivas, 6 de ellas despejes en momentos clave del partido. Si bien el Girona no atacó demasiado, pero es cierto que en alguna contra generó peligro y Tchouaméni estuvo firme allí en el centro del campo cuando Ancelotti hizo los primeros cambios, sobre todo con la salida de David Álava, que insisto, fue la mejor noticia junto con la victoria del día. Tchouaméni volvió a pasar a la defensa momentáneamente y compartió con Raúl Asensio, que volvió a verse sólido como en los partidos anteriores. Y luego con el ingreso final de Rudy, que insisto, descansó casi todo el partido, volvió a pasar al centro del campo, así que Tchouaméni es un jugador muy importante en diferentes roles que lo utiliza Ancelotti, que como decíamos en los análisis anteriores, es un jugador de características defensivas que no tiene suplente dentro del Real Madrid. Además del descanso de Valverde, un jugador que venía disputando todos los minutos y fue fundamental para lo que viene, tanto en Copa del Rey como en Liga y Champions. Rüdiger, insisto, descansó casi todo el partido. Sin duda la mejor noticia fue el regreso de David Álava, que cumplió una buena actuación, no solo en defensa, no sufrió, mantuvo esa portería cero también con alguna buena tapada de Thibaut Courtois, sobre todo en el primer tiempo, pero Álava volvió a mostrar esa seguridad que le conocíamos antes de la lesión y sobre todo aportando esa salida de balón importante. Se le vio en varias ocasiones juntándose por ese costado izquierdo con Modric, con el propio Mendy, y sabemos que Álava es un seguro de vida también con el balón en los pies. De esta manera se le acumulan las buenas noticias al Real Madrid. Ancelotti dispone prácticamente del plantel completo. El equipo sigue mostrando esa cara de los últimos partidos, concentrados, con equilibrio, con compromiso. En el ataque puede haber algo por corregir, esa definición o ese último remate, pero es algo que en jugadores de talento se consigue prácticamente de la nada, cae por inercia, así que tampoco es para preocuparse. La defensa sigue siendo sólida, con Asensio, con Rüdiger, hoy entra Álava y también cumple. Queda por allí el lunar de Lucas Vázquez, que se volvió a ver dubitativo en algunas acciones contra Danjuma. Pero bueno, sabemos que Valverde es el llamado a ocupar esa posición en los partidos importantes que restan de temporada. Así que todos son buenas noticias para el Real Madrid. Una victoria que le permite mantenerse en el coliderato de la liga, a pesar de todo lo que sabemos que está pasando en la Liga Española. Pero bueno, el Madrid solventó un partido sin problemas, con descanso de jugadores importantes y ya pensar en lo que viene, que es el partido contra la Real Sociedad en Anoeta por la Copa del Rey. De esta manera llegamos hasta el final del análisis. Si te gustó, deja un like, un comentario, suscríbete al canal y te veo en el próximo video.